Buenos días, somos el equipo 2 del grupo 001 de la clase Ingeniería Electrónica y vamos a presentarles el funcionamiento y tipo de diodos. Mi equipo está conformado por Isaac Gómez. Jesús Antonio Aguilera Fraga. José Armando Alvarado Vázquez. Jesús Eduardo Estrada La Rosa. Eh, Vamos a tocar puntos como qué son los diodos, sus características, tipos, aplicaciones, ventajas, desventajas y cómo funcionan, así como un circuito explicado. ¿Qué son los diodos? Bueno, pues son componentes electrónicos que permiten el paso de corriente eléctrica en una sola dirección. Este dispositivo tiene dos terminales, ánodo y cátodo. Pueden tener dos tipos de polarización, los cuales son directa e indirecta, en donde una permite el paso de la corriente y la otra no. Una de sus características principales son polarización directa, que es cuando el ánodo está a un potencial positivo respecto al cátodo. El diodo permite el paso de la corriente y se debe superar el voltaje de 0.7 volts. En polarización inversa, cuando el ánodo está a un potencial negativo respecto al cátodo, el diodo bloquea el paso de la corriente. Otra característica es el voltaje de ruptura, que en polarización inversa, si el voltaje alcanza un valor crítico, el diodo comienza a conducir de forma significativa, lo cual puede dañarse a sí mismo. Y por último, características térmicas tienen una dependencia térmica, es decir, su comportamiento eléctrico varía con la temperatura. El aumento de la temperatura puede incrementar con corrientes de fija inversa. Bueno, yo les hablaré sobre los tipos de diodos. El primer diodo que vemos es el diodo rectificador, que el diodo rectificador habla sobre que convierte la corriente alterna en corriente directa. Un ejemplo sería que son como cargadores de batería para automóviles, dispositivos portátiles, computadoras y televisores. El siguiente diodo es el diodo Zener, que es el que permite el flujo inverso o un voltaje específico. Un ejemplo de este podría ser que se emplean para mantener un voltaje constante en un circuito eléctrico sensibles. El siguiente es el diodo LED. Este emite una luz que conduce a la corriente. Es usado en iluminaciones y señalización. Otro ejemplo podría ser cuando los dispositivos electrónicos, que normalmente ocupan un indicador de encendido o apagado, notificaciones o iluminación de electrodomésticos, así como los teléfonos y los vehículos. Y por último, el diodo fotodelector, que es el que genera una corriente cuando recibe una cantidad de luz usando sensores y paneles solares. Así como un ejemplo también podría ser como los sensores de la luz de las cámaras o las puertas automáticas. Pásala. Bueno, yo les voy a hablar de las ventajas y de las desventajas del diodo. Las principales ventajas son que, como acaban de mencionar, tiene una mayor eficiencia energética, hace un bajo consumo en aplicaciones muy específicas. También podemos controlar el flujo de la corriente. Además que solo permite fluir en una sola dirección, protegiendo así los circuitos. También nos ayuda debido a que tiene un tamaño compacto y es fácil de transportar. Y también es muy fácil de integrar en diferentes dispositivos electrónicos, además de una alta fiabilidad en condiciones normales de operación. Es muy versátil y se utiliza principalmente en rectificación, regulación de voltaje y generación de luz. Aunque también tiene algunas desventajas, como es la caída de voltaje, que más adelante en el circuito aplicado se va a ver, que es aproximadamente de 0.7 volts en el caso de los diodos de silicio. También tiene sus limitantes de corriente y de voltaje, no soporta altos valores y puede llegar a quemarse o explotar. También es muy sensible y se puede dañar por sobrevoltaje o sobrecorriente. También
no bloquea la corriente del todo perfecto y puede haber fugas pequeñas de corriente en la polarización inversa. Algunas de las aplicaciones es que convierte la corriente alterna a directa, emite luz, también se pueden utilizar en iluminación y en pantallas, como en regulación de voltaje en el caso de los diodos Zener. Mantiene un voltaje constante en la protección de circuitos y evita flujos inversos dañinos. Conmutación rápida también están los diodos Schottky para circuitos de alta velocidad. Bueno, ahora yo les voy a hablar del circuito con el diodo. Voy a compartir mi pantalla para poder simularlo. Listo. Como podemos ver, aquí tenemos el circuito, un circuito simple, donde tenemos una fuente de voltaje, en este caso con 20 volts, un diodo semiconductor tipo 1N3064 y una resistencia de 1 kilo ohm. Vamos a correr la simulación. Tenemos aquí dos multímetros midiendo el voltaje del diodo y bueno, el voltaje que pasa por medio de la resistencia o el voltaje restante después de pasar por el diodo. Como podemos ver, aquí marca 749.044 milivolts, lo que nos indica que, bueno, por el tema de unidades es 0.7 volts, lo que es correcta la medición del diodo, el voltaje que pasa sobre él, y el voltaje de la resistencia es de 19.251, lo restante del diodo, lo que se consume. Bueno, ahora vamos a medir la corriente que pasa por el diodo. En este caso, pues la corriente va a ser medida en serie. Se quitó el multímetro de la resistencia. Y bueno, las unidades son amperes y es directa. Corremos la simulación. Y aquí podemos ver que nos marca 20 miliamperes, como lo es indicado. Bueno, por nuestra parte sería todo. Somos el equipo 2 de Ingeniería Electrónica, los martes. Y pues muchas gracias.